Hola, soy la empleada de la señora Miriam Hernández. Llevo 14 años trabajando en su casa y hoy, por primera vez, me atrevo a hablar. He sido testigo silenciosa de los momentos más íntimos de su vida. La he visto brillar en los escenarios, pero también la he visto llorar en la soledad de su habitación. Durante 35 años estuvo casada con Jorge Sen-Yin, su esposo y manager. Juntos construyeron una vida que desde afuera parecía perfecta. Pero la realidad era otra. Recuerdo cuando Darlene Gómez apareció en nuestras vidas. Nunca imaginé que esa confianza sería traicionada de la peor manera. El silencio que se apoderó de la casa tras la partida de Jorge Sen-Yin era más que la ausencia de una voz, era la desaparición de una presencia que durante 35 años fue el centro de la vida de Miriam Hernández. Las paredes, antes testigos de risas y complicidades, ahora resonaban con un eco frío y distante. Yo, con 14 años al servicio de la cantante, observaba cómo la artista se sumía en una rutina mecánica, intentando llenar el vacío con trabajo y compromisos. La relación entre Miriam y Jorge no solo era matrimonial, sino también profesional. Él, como su manager, manejaba aspectos cruciales de su carrera. Sin embargo, tras la separación, emergieron detalles que revelaban una traición más profunda, un desfalco económico que dejó a la cantante en una situación financiera complicada. La confianza depositada en su esposo se vio quebrantada no solo por la infidelidad, sino también por la gestión desleal de sus recursos. Yo recuerdo con claridad los momentos en que Darlene Gómez, la presidenta del club de fans de Miriam, se convirtió en una presencia constante en la casa. Lo que parecía una admiración inocente se transformó en una relación clandestina que erosionó los cimientos del matrimonio. La revelación de que Jorge financió cirugías estéticas para que Darlene se asemejara físicamente a Miriam fue un golpe devastador para la cantante. A pesar del dolor, Miriam encontró fortaleza en su fe y en el apoyo incondicional de sus hijos y amigos cercanos. En entrevistas recientes, ha compartido cómo ha logrado sobrellevar este difícil capítulo de su vida, enfocándose en su música y en su bienestar personal. La empleada, testigo silenciosa de esta transformación, admira la resiliencia de la artista y su capacidad para reinventarse frente a la adversidad. La casa, aunque aún marcada por recuerdos dolorosos, comienza a llenarse nuevamente de música y esperanza. Miriam, con la frente en alto, continúa su camino, demostrando que, incluso tras las traiciones más profundas, es posible encontrar la luz y seguir adelante. El ambiente en la casa de Miriam Hernández se tornó sombrío tras la partida de Jorge Sen-Yin. La empleada, testigo de los momentos más íntimos de la familia, percibía cómo la alegría se desvanecía, dejando un vacío palpable. Los pasillos, antes llenos de risas y música, ahora resonaban con un silencio ensordecedor. La traición no solo fue emocional, sino también financiera. Como manager de Miriam, Jorge tenía acceso total a sus finanzas. Confiando plenamente en él, la cantante nunca imaginó que su esposo desviaría fondos para financiar la vida de su amante, Darlene Gómez. Se descubrió que Jorge había utilizado el dinero de Miriam para pagar cirugías estéticas a Darlene, buscando que se asemejara físicamente a su esposa. Yo recuerdo cómo Darlene, inicialmente una fan devota, se convirtió en una presencia constante en la casa. Acompañaba a la pareja en giras y eventos, ganándose la confianza de Miriam. Nunca sospechó que detrás de esa fachada se escondía una relación clandestina. La revelación fue devastadora, su esposo y su fan más cercana la habían traicionado de la manera más cruel. La situación financiera de Miriam se deterioró rápidamente. Las deudas acumuladas por las acciones de Jorge la dejaron en una posición vulnerable. A pesar de su éxito profesional, enfrentaba una crisis económica sin precedentes. Yo observaba con preocupación cómo la cantante luchaba por mantener su carrera y su dignidad intactas. Los hijos de la pareja también sufrieron las consecuencias. Yo notaba cómo la armonía familiar se desmoronaba. Las discusiones eran frecuentes y la tensión se palpaba en el ambiente. Miriam, sin embargo, se esforzaba por mantener la calma, protegiendo a sus hijos del caos que se había apoderado de su hogar. A pesar de todo, la señora Miriam decidió enfrentar la situación con valentía.
Inició acciones legales contra Jorge por el desfalco, buscando justicia y reparación. Yo admiraba la fortaleza de Miriam, quien, a pesar del dolor, se mantenía firme en su decisión de no permitir que la traición definiera su vida. La casa, aunque aún marcada por recuerdos dolorosos, comenzaba a llenarse nuevamente de esperanza. Miriam, con el apoyo de su familia y amigos, reconstruía su vida, demostrando que, incluso tras las traiciones más profundas, es posible encontrar la luz y seguir adelante. Desde que Jorge se fue, la casa nunca volvió a ser la misma. No hablo solo de su ausencia física, de sus camisas colgadas en el closet o sus zapatos junto a la puerta, hablo del aire, del silencio, del dolor invisible que se esparció por cada rincón como una sombra persistente. Los amaneceres ya no son dulces. Miriam se despierta, pero no se levanta. Se queda mirando el techo con los ojos abiertos, inmóviles, como si tratara de entender cómo terminó todo así. Algunas mañanas llora en silencio. Otras, simplemente no habla. Su taza de café permanece intacta sobre la mesa mientras su mirada se pierde en la ventana, como si esperara una explicación que nunca llega. Yo intento mantener la rutina. Pongo flores frescas, abro las ventanas, limpio como antes. Pero todo es diferente, es como si estuviéramos en una casa que dejó de ser un hogar. Hay días en los que ni siquiera pongo música porque sé que a ella le duele. Cada canción le recuerda algo, alguna gira, alguna mirada, alguna promesa que se hizo en medio del público, mientras él la dirigía con orgullo desde el escenario. Lo que más me duele a mí es verla tan frágil. Miriam siempre fue una mujer fuerte, determinada, llena de luz. Pero desde que se enteró de la traición, y peor aún, del desfalco, se rompió por dentro. Y aunque intenta que sus hijos no lo noten, yo que convivo con ella todos los días, lo veo. La veo cuando se encierra en su estudio por horas. La veo cuando abraza una almohada en el sillón de su sala y se queda allí sin moverse. La veo cuando se queda frente al espejo sin reconocerse. Lo que Jorge hizo no fue solo infidelidad, fue un abandono emocional, un engaño profundo, un robo del alma. Ella no puede comprender cómo un hombre con quien compartió 35 años, con quien construyó una familia, una carrera, una vida entera, terminó usándola como si fuera un medio para otro fin. Le robó el dinero, sí, pero lo más doloroso es que le robó la fe. Le robó la seguridad, la estabilidad, la confianza en el amor. Algunos amigos han intentado acercarse, pero Miriam no quiere hablar. No quiere dar entrevistas, no quiere explicar nada. Dice que no quiere que la gente vea su dolor como un espectáculo. Pero en el fondo creo que también le da vergüenza. Vergüenza por haber confiado tanto. Por haber defendido a Jorge cuando otros ya sospechaban cosas. Porque sí, hubo señales, y ella las ignoró. Yo recuerdo una noche, hace unos años, cuando ella regresó llorando de una cena. Me dijo que había escuchado rumores de que Jorge tenía una relación con una joven del equipo. ¿Tú crees?, me preguntó. ¿Tú crees que él sería capaz? Yo no supe qué responderle, porque en mi corazón ya sospechaba algo. Y me siento culpable por eso, por no haberle dicho la verdad, por no haberla protegido. Ahora lo que queda es ese vacío. Esa cama enorme donde ella duerme sola. Esa cocina donde ya nadie cocina para dos. Esa agenda llena de compromisos cancelados. Ese piano mudo. Incluso los cuadros en la pared parecen distintos. La casa está llena de fotos familiares que ahora parecen pertenecer a otra vida. Fotos de viajes, de giras, de cumpleaños. Fotos donde Jorge la mira con ternura. ¿Habrá sido real alguna vez? ¿O todo fue una fachada? Ella no habla de Darlene, pero sé que le duele. Le duele que haya sido alguien tan cercana. Una mujer que se sentaba en su mesa, que la abrazaba con afecto, que decía admirarla. Le duele esa doble traición, del esposo y de la supuesta amiga. Le duele saber que mientras ella cantaba desde el alma, ellos se miraban a escondidas. Los hijos hacen lo que pueden. Se turnan para acompañarla, para hacerla reír. Pero también están heridos. Uno de ellos, el mayor, me confesó que ya no puede mirar a su padre a los ojos. Que se siente traicionado como hijo. Que siente que todo fue una mentira.
Y eso a Miriam la destroza aún más. Yo, desde mi lugar, intento mantenerla en pie. A veces le preparo su postre favorito, le pongo flores nuevas en su tocador, le dejo una nota positiva en la cocina. Son pequeños gestos, pero sé que le ayudan. Porque aunque no lo diga, necesita saber que no está sola. En medio de todo esto, Miriam ha comenzado a escribir. No canciones, aún no, sino pensamientos, fragmentos, recuerdos. Un diario silencioso donde intenta volcar su dolor. Tal vez algún día se transforme en música, tal vez en un libro. Tal vez solo quede en el cajón. Pero es su forma de sanar. Porque este vacío, este dolor que no cesa, es algo que no se borra en semanas ni en meses. Es una herida profunda que necesita tiempo. Y aunque ella lo niegue, sigue esperando. No que él regrese, no, sino que un día despierte, respire profundo y ya no duela tanto. Y yo estaré aquí, para seguir observando, escuchando, y cuidándola en silencio. Nunca había visto a la señora Miriam así. Esa mañana la encontré en el jardín, sentada en la banca de madera que da a la fuente. El sol recién despertaba y su bata aún tenía las marcas del sueño, pero su mirada estaba completamente despierta, y rota. Tenía una hoja entre las manos. Una sola hoja. Temblaba, y cuando me acerqué, sin decir nada, me la extendió. Era una carta, escrita por Jorge, una carta sin disculpas, sin perdón, sin una sola gota de arrepentimiento. Solo palabras frías justificando lo que había hecho. Decía que él también se sintió solo, que necesitaba algo nuevo, que Darlene lo había comprendido de una forma que Miriam ya no podía. Y peor aún, terminaba diciendo que iniciaría un proceso legal para quedarse con una parte de las propiedades y derechos musicales. Eso fue lo que finalmente la rompió. No solo se trataba de traición, ni siquiera del desfalco económico o el dolor familiar. Era la humillación. Era ver cómo el amor de su vida la arrastraba al barro, como si los 35 años que compartieron no significaran nada. Como si todo pudiera resumirse en una disputa legal. No puedo más, me dijo, con la voz quebrada. Me está matando poco a poco. Yo la abracé, sin saber qué más hacer. Sentí como su cuerpo temblaba. No era el frío, era la rabia, era la impotencia. Era el tipo de dolor que solo sienten quienes han amado con toda el alma, y les han arrancado ese amor de cuajo. Ese día no quiso comer, ni responder llamadas, apagó el teléfono, cerró las cortinas, y se quedó encerrada en su estudio por horas. Al anochecer, salió, tenía los ojos hinchados pero la expresión firme. Me miró, tomó aire y me dijo, voy a hablar. No entendí al principio. Pensé que se refería a sus hijos, a sus amigos o incluso a Jorge. Pero no, Miriam se refería al mundo. A la gente que la sigue, a los miles de fans que la han acompañado durante décadas. A todos los que la ven como un ejemplo de fortaleza y dulzura. No puedo permitir que otras mujeres crean que esto es normal, me dijo. Que se acostumbren a callar, a tolerar, a poner la otra mejilla en nombre del amor. Esa noche escribió durante horas. Al día siguiente grabó un vídeo, sin producción, sin maquillaje, sin filtros. Solo ella, su rostro real, su voz real, su historia. Contó su verdad, sin caer en detalles grotescos pero sin esconder lo esencial. Dijo que fue traicionada, que fue defraudada, que la rompieron por dentro, pero que no iba a dejarse destruir. Y al final del vídeo, envió una advertencia. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, miró a la cámara y dijo: si estás viviendo algo parecido, si sientes que te están apagando poco a poco, detente. No esperes a perderlo todo. No esperes a que el amor se vuelva veneno. El verdadero amor no duele así. No destruye, no te hace dudar de ti misma. Yo me quedé callada muchos años, me tragué las señales, justifiqué lo injustificable, y hoy lo pago muy caro. No repitas mi error. Ese vídeo, que originalmente era solo para sus seguidores más cercanos, se hizo viral en cuestión de horas. Miles de mujeres, y también hombres, comenzaron a escribirle, a contarle sus historias, a agradecerle por tener el valor de hablar, a decirle que su testimonio les había abierto los ojos.
Y aunque ese apoyo fue una luz en medio de tanta oscuridad, Miriam sabía que la batalla no había terminado. Jorge continuó su proceso legal, y en medio de los abogados, las citaciones y los papeles, surgieron más cosas. Más mentiras, más movimientos financieros escondidos, más traiciones. La herida seguía abierta, pero ya no sangraba igual. Ella comenzó a tomar fuerza otra vez. Volvió al estudio de grabación. Volvió a ensayar. Comenzó a escribir canciones nuevas. Canciones que nacían del dolor, sí, pero también de la dignidad, de la esperanza, de la certeza de que aún rota, podía seguir creando, seguir viviendo, seguir siendo. Yo he sido testigo de todo. He visto a una mujer derrumbarse y volver a levantarse. He visto cómo cada lágrima la ha hecho más fuerte. Y aunque el vacío en la casa sigue, aunque el silencio aún pesa, Miriam ya no está sola. Porque ahora la acompaña una verdad que la sostiene. Una verdad que se hizo canción, que se hizo advertencia, que se hizo grito. Una verdad que muchas necesitaban escuchar. Una verdad que no se calla más. Gracias por acompañarnos en esta historia tan impactante y real. No olvides suscribirte a mi canal Secretos de Historias, darle like, compartirlo con tus amigos y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo video con más relatos que sacuden el alma. Y lo que más tristeza da es que sus hijos, a pesar de que ya son grandes, sienten profundamente el dolor de la separación de sus padres. Jorge Ignacio, el mayor, siempre fue un joven reservado, pero desde que asumió el rol de representante de su madre tras la separación, ha mostrado una fortaleza admirable. Recuerdo una tarde en la que Jorge Ignacio llegó a la casa con el rostro desencajado. Se encerró en la oficina y, al cabo de unos minutos, escuché su voz elevada. Al parecer, había recibido un mensaje de su padre, un audio de WhatsApp en el que Jorge Senjin le pedía perdón, argumentando que todo se le había salido de las manos y que, como ser humano, cometía errores. Jorge Ignacio, con lágrimas en los ojos, me confesó que no sabía cómo responder. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y decepción. ¿Cómo puede pedir perdón ahora, después de todo lo que hizo?, me dijo. No es solo la infidelidad, es el daño que le causó a mamá, a nuestra familia. Por otro lado, Miriam Isidora, la hija menor, ha optado por mantener un perfil más discreto. Sin embargo, en la intimidad del hogar, su dolor es evidente. Una noche, mientras preparaba la cena, la escuché sollozar en su habitación. Me acerqué y, tras un momento de duda, toqué suavemente la puerta. Al entrar, la encontré abrazando una fotografía de su infancia, en la que aparecía junto a sus padres y su hermano. ¿Cómo llegamos a esto?, me preguntó entre lágrimas. ¿En qué momento todo se desmoronó? Ambos hijos han sido un pilar fundamental para Miriam en estos tiempos difíciles. Sin embargo, la herida sigue abierta. La traición de su padre, tanto en lo personal como en lo profesional, ha dejado una marca imborrable en sus corazones. A pesar de los intentos de Jorge Senjin por acercarse y pedir perdón, sus hijos han optado por mantenerse al margen, priorizando el bienestar de su madre y el de ellos mismos. En el hogar, el ambiente ha cambiado. Aunque intentamos mantener la rutina y la normalidad, hay momentos en los que el silencio se vuelve ensordecedor. Las risas que antes llenaban las habitaciones ahora son reemplazadas por suspiros y miradas perdidas. A pesar de todo, la unión familiar se ha fortalecido. Jorge Ignacio y Miriam Isidora han demostrado una madurez y una entereza admirables. Han estado al lado de su madre en cada paso, apoyándola en su carrera y en su vida personal, siendo su sostén en los momentos más oscuros. Como empleada y testigo de esta historia, solo puedo decir que el amor y la lealtad de estos hijos hacia su madre es un ejemplo de fortaleza y resiliencia. A pesar del dolor y la traición, han elegido el camino del apoyo, la comprensión y el amor incondicional. Y yo vi una entrevista, hace como 4 días atrás, sobre Darlaine Gómez. No tiene sangre en la cara esa señorita, de hablar y decir cosas tan fuertes. Que ahora que ya están separados, la señora Miriam con el señor Jorge, ella quiere tener no deja la posibilidad de que tal vez se haga una relación seria con Jorge Senjin. Y me dolió mucho.
La señora Miriam, no sé si la habrá escuchado, pero me imagino que sí. Escuchó esa entrevista y creo por eso andaba toda acongojada, toda triste. En esa entrevista que dio ella, dijo tantas cosas que dolieron mucho en el alma. Desde que todo esto salió a la luz, las redes sociales no han parado. En Instagram, en Facebook, en TikTok, todos opinan, todos tienen algo que decir. Algunos defienden a la señora Miriam, otros critican al señor Jorge, y hay quienes incluso apoyan a Darlene. No entiendo cómo pueden hacerlo después de todo el daño que ha causado. He leído comentarios de gente que dice que la señora Miriam debería rehacer su vida, que es una mujer fuerte y que no necesita a nadie. Y tienen razón, pero también hay comentarios que la culpan, que dicen que por estar tan enfocada en su carrera descuidó su matrimonio. ¡Qué injusto! Yo he visto cómo ella se desvivía por su familia, cómo se preocupaba por cada detalle, por cada necesidad de sus hijos y de su esposo. Y luego están las entrevistas. No solo la de Darlene, sino también las que han hecho amigos y colegas de la señora Miriam. Algunos han salido a apoyarla, a decir que siempre ha sido una mujer íntegra, dedicada y amorosa. Otros, en cambio, han preferido guardar silencio, quizás por miedo, o quizás porque no quieren involucrarse. Recuerdo una entrevista en particular, donde un amigo cercano de la familia mencionó que Jorge había cambiado mucho en los últimos años. Que ya no era el mismo hombre de antes, que se había vuelto distante, frío. Y yo lo noté también. Antes, cuando llegaba a la casa, saludaba con una sonrisa, preguntaba cómo estábamos todos. Pero últimamente, apenas cruzaba la puerta, se encerraba en su oficina y no salía hasta la noche. Y ahora, con todo este escándalo, la señora Miriam ha tenido que enfrentar no solo el dolor de la traición, sino también el juicio público. Porque eso es lo que hacen las redes sociales, juzgar, sin conocer la historia completa, sin saber lo que realmente pasó. Pero a pesar de todo, ella sigue adelante. Se levanta cada mañana, se prepara para sus compromisos, sonríe frente a las cámaras. Pero yo sé que por dentro está rota. Lo veo en sus ojos, en su forma de caminar, en esos momentos en los que se queda en silencio, mirando al vacío. Y lo que más me duele es que todo esto se pudo haber evitado. Si el señor Jorge hubiera sido honesto, si hubiera hablado con ella, si hubiera enfrentado sus problemas en lugar de buscar consuelo en otra persona. Pero no, eligió el camino fácil, el de la mentira, el de la traición. Y ahora, Darlene se presenta como la víctima, como la mujer enamorada que solo quiere ser feliz. Pero, ¿a costa de qué? De destruir una familia, de causar tanto dolor. No sé qué pasará en el futuro. No sé si la señora Miriam encontrará el amor nuevamente, si podrá sanar sus heridas. Pero lo que sí sé es que es una mujer fuerte, valiente y que merece toda la felicidad del mundo. Y yo, como su empleada, como alguien que la ha visto en sus momentos más vulnerables, solo puedo decir que la admiro profundamente. Por su fortaleza, por su dignidad, por su capacidad de seguir adelante a pesar de todo.